que las glándulas suprarrenales son indispensables para la sobrevida y para la vida de la persona. Son dos glándulas que están ubicadas en el polo superior de ambos riñones, de forma semilunar y piramidal, y que tienen varias vías metabólicas importantes para la sobrevida. Y estas vías metabólicas se llaman la esteroidogénesis, ¿no? Vamos a ver con detalle y saber de que las hormonas esteroideas tienen su inicio o tienen su materia prima, que es el colesterol, ¿no? Donde la fórmula del ciclopentano perhidrofenantreno es la base de formación. Y así nosotros tenemos que recordar siempre que el colesterol es muy necesario en el organismo. Las grasas, los lípidos, sirven para la formación de hormonas esteroideas y sirven también en las dos capas que hay en la membrana celular de lípidos, ¿no? Entonces, el querer anular el colesterol o los tratamientos que hay ahora con sustancias que realmente te bajan las LDLs a niveles tan bajos como vamos a ver en la próxima clase, tampoco conviene, ¿no? Entonces, acá vamos a ver de manera puntual que del colesterol, gracias a estas enzimas, lo primero que se convierte el colesterol en pregnenolona. Ahora, esta vía de esteroidogénesis usted la tiene que tener prácticamente, no de memoria, pero la tiene que saber, y las sustancias intermedias no deben ser extrañas para ustedes. Entonces, la pregnenolona es lo que primero se forma en la vía de la esteroidogénesis y tiene dos caminos a seguir, hasta tres. Uno es el camino que va hacia los mineralocorticoides. Es un camino que va hacia los mineralocorticoides, cuya principal hormona es la aldosterona. Para esto, la pregnenolona se convierte, gracias a esta enzima, a la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, en progesterona. Y esta progesterona puede seguir gracias a la P450, que es de la 21-hidroxilasa, y se convierte en desoxicorticosterona. Esta desoxicorticosterona, gracias a la 11-beta hidroxilasa, se convierte en corticosterona. Y la corticosterona en aldosterona, ¿no? Este es un camino que puede seguir. Otro camino que puede seguir la pregnenolona es a la formación de 17-hidroxipregnenolona, gracias a esta enzima, y luego bajar hacia la vía de los glucocorticoides, y que se forma 17-hidroxiprogesterona, es pregnenolona, progesterona. Porque la pregnenolona puede pasar a progesterona y de acá seguir a 17-hidroxiprogesterona. Entonces, la formación de los glucocorticoides puede seguir estos dos pasos o caminos. Y de la 17-hidroxiprogesterona al 11-desoxicortisol, al cortisol y a la cortisona, ¿no? Y la formación de los glucocorticoides. Ahora, como veremos después, cuando haya un bloqueo a este nivel, una ausencia de la 21-hidroxilasa, entonces toda la formación, y como no hay la retroalimentación negativa que hace el cortisol sobre la ACTH, entonces hay mucha ACTH que está empujando al colesterol a que forme pregnenolona, progesterona, 17-hidroxipregne, 17-hidroxiprogesta. Entonces, como no pueden bajar ni hacia los minerales ni hacia los glucocorticoides, todo se va a la vía de los andrógenos. Y entonces pasa y se forma la dehidroepiandrosterona, que puede sulfatarse, y la 17-hidroxiprogesterona a la androstenediona. Y tanto la dehidroepiandrosterona y la androstenediona
Bueno, la dehidroepiandrosterona es al androstenediol y el androstenediol hacia la testosterona, ¿no? A la testosterona. Y a nivel periférico, mediante una aromatización, la testosterona se convierte en estradiol. Y la androsterona, ¿no? Se forma estrona durante la menopausia, en el climaterio, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Qué pasa cuando hay fallas enzimáticas? No sé si puedan ver más o menos bien. Pueden haber varias fallas enzimáticas de formación a estos 4 niveles. Si hay una falla a este nivel, ¿no? Que es en la falla enzimática, la transformación de colesterol, ¿no? A 20-alfa hidroxicolesterol, entonces no se forma nada y es incompatible con la vida. Entonces hay aborto, ¿no? ¿Qué pasa si la falla está a este nivel, en el paso de la delta 5 pregnenolona hacia lo que es la progesterona? Entonces son 2 vías las que se afectan. Una de ellas es la mineralo y otra es la glucocorticoide, ¿no? Y estas son también incompatibles con la vida porque no hay mineralocorticoides y no hay cortisol. Y todos se van en realidad hacia acá, hacia la vida de los andrógenos. ¿Qué pasa si falla esta enzima, que es la 21-hidroxilasa? Entonces la progesterona no puede convertirse en desoxicorticosterona y la progesterona tampoco puede entrar, y acá la 17-hidroxiprogesterona no se puede convertir en 11-desoxicortisol. Entonces no hay mineralocorticoide, no hay glucocorticoide que pueda ser, y estos niños mueren nada más nacer por pérdida de sal y pérdida de energía, porque no hay una buena producción de glucosa, ¿no? Entonces también es incompatible con la vida, pero estos pueden salvarse si se diagnostica a tiempo y se les da mineralocorticoide y se les da corticoides. ¿Qué pasa si se interrumpe a este nivel donde falla la 11-hidroxilasa? Y la 11-hidroxilasa, entonces, que se forme DOCA, que es la desoxicorticosterona, y entonces esta sí tiene acción mineralocorticoide y se forma 11-desoxic, forma cortisol, pero 11-desoxicorticoide efecto mineralocorticoide y a la larga realiza la retroalimentación negativa que se produce para que no se produzca mucha CTH, pero se produce siempre un poco más. Estos cuadros cursan con hiperandrogenismo. Los andrógenos se desarrollan con, mucho más. Bien, entonces podemos decir que las glándulas suprarrenales a nivel de la corteza tienen, como hemos dicho, 3 zonas: la glomerular, que son las encargadas de producir mineralocorticoides, la aldosterona, cuya acción es reabsorción de sodio, excreción de hidrogeniones, potasio y regulación. Está regulado además los mineralocorticoides, no es totalmente suprarrenal, sino que la aldosterona también está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? El tumor o la alteración que se produce productor de aldosterona es el síndrome de Cohn, que es un aldosteronoma, ¿no? Un tumor primario, producción de aldosterona. La zona fascicular, que es el 80% en tamaño, produce los glucocorticoides, cuya principal hormona es el cortisol, ¿no? Pero también la corticosterona se produce y tiene muchas acciones, entre ellas la hiperglucemiante
estimula la gluconeogénesis, estimula la proteólisis, es decir, destruye el músculo para dar aminoácidos y los aminoácidos que vayan al hígado a formar glucosa. Estimula la lipólisis para lo mismo, destruye triglicéridos para que los ácidos grasos vayan al hígado y forman glucosa. Tiene un efecto antiinflamatorio, inmunosupresor y es una hormona de estrés, ¿no? Y su alteración principal es el síndrome de Cushing, pero también cuando falta está la enfermedad de Addison. Reticular, que es la más pequeña, produce los andrógenos suprarrenales. Son sustancias que son indispensables para la acción androgénica en la mujer. Porque la mujer, bueno, no tiene testículos, por lo tanto no tiene gran producción de andrógenos, y los andrógenos sirven para mucho. Los andrógenos sirven para mantener el tono muscular y además se emplea mucho, o sea, se influye mucho en el comportamiento sexual de la mujer, ¿no? Es importantísimo. Y las hormonas, los andrógenos suprarrenales, entonces, por las características sexuales secundarias, por ejemplo, en la mujer son cuando falla las glándulas suprarrenales y no hay producción de andrógenos, pues pierde el vello axilar, pierde el vello pubiano, pierde masa muscular, los estrógenos prevalecen y entonces son personas que tienen presión arterial baja, tienen varices importantes, etc. Y la principal alteración es lo que habíamos visto, la hiperplasia suprarrenal congénita, con el bloqueo de esas enzimas, por ausencia de esas enzimas, y en la cual se produce el síndrome adrenogenital o la hiperplasia suprarrenal congénita. Y la médula, con producción de células cromafines, las catecolaminas, la adrenalina, no la adrenalina, y tiene un efecto simpático mimético y dependiendo del receptor tendrá un efecto adrenérgico o noradrenérgico y también dependerá de aquello para las distintas acciones adrenérgicas que saben, ¿no? Ahí puede haber vasoconstricción, aumenta la presión arterial, hay glucogenólisis, ¿no? Ahí es también una acción hiperglucemiante. Como verán, hiperglucemientos son importantes y habíamos dicho que es porque el cerebro necesita glucosa para funcionar y el corazón también, que no son dependientes de la insulina, sino que la glucosa atraviesa las células nerviosas por diferencia de concentración. Bien, ¿cuáles son las principales alteraciones de la función de la corteza? Tenemos los cuadros de hipercortisolismo, como son el síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, que todavía se utiliza, antes se utilizaba más y se decía síndrome de Cushing cuando el adenoma estaba en la suprarrenal y enfermedad de Cushing cuando el adenoma estaba en la hipófisis, que es un cuadro que es un poquito más frecuente que el síndrome de Cushing. También los tumores adrenales, benignos, malignos, productores de esteroides, de ACTH ectópica, que como veremos a continuación, tejidos que son productores de ACTH y están dentro de los cuadros ACTH dependientes. Luego está la hipofunción cortisólica, donde la principal entidad es la enfermedad de Addison y un déficit adrenal también que puede existir por destrucción, ¿no? Y también puede darse como un Addison secundario o una insuficiencia o una hipofunción córtico-suprarrenal secundaria cuando hay una falla y una insuficiencia adeno-hipofisaria. Entonces recuerden,
Los cuadros primarios son cuando la patología está en la glándula suprarrenal, los cuadros secundarios cuando la patología está en la hipófisis, a nivel de la adenohipófisis, pero también hay cuadros de hiperaldosteronismo, de hiperandrogenismo, como es la hiperplasia suprarrenal congénita, y del hiperaldosteronismo, la enfermedad de Crohn. Y acá lo que no está descrito es también las enfermedades, bueno, acá está hablando de la corteza, pero también en la suprarrenal están las enfermedades de la médula. El síndrome de Cushing, entonces, epidemiológicamente el Cushing es una enfermedad con una prevalencia bastante baja, de 40 casos por millón de habitantes. La causa más común de hipercortisolismo, que quiere decir una mayor acción del cortisol en el cuerpo, es por el consumo, o sea, es un cuadro iatrogénico por la administración farmacológica de corticoides. Y esto puede ser en pacientes con asma, pacientes reumáticos o pacientes que el médico general usa con mucha facilidad los glucocorticoides, que son muy buenos como medicamentos, pero también tiene efectos secundarios importantes. Entonces, la definición se denomina síndrome de Cushing al conjunto de signos y síntomas que aparecen producto de una exposición excesiva de los tejidos a los glucocorticoides. La exposición puede deberse a una excesiva producción de glucocorticoide por la corteza suprarrenal o bien a la administración exógena mantenida de glucocorticoides. Y entonces acá vamos viendo los principales signos y síntomas como la alopecia por efecto androgénico, la jiba de búfalo por redistribución grasa, donde la redistribución grasa causa una obesidad centrípeta o una obesidad central de cara, cuello, tronco y abdomen, y un adelgazamiento de extremidades, tanto superiores como inferiores. La producción de acné por hiperandrogenismo, el hirsutismo también, las enfermedades delgadas por redistribución de la grasa, debilidad muscular porque el cortisol tiene un efecto de lisis muscular, ¿no? Hay una fragilidad ósea porque también toda la parte hay una remoción del calcio y también remoción de la estructura proteica del hueso, ¿no? Y por lo tanto hay una osteoporosis. La atrofia muscular que se produce por el efecto directo del cortisol sobre el músculo, cara en luna llena por la redistribución grasa, equimosis por fragilidad capilar por disminución de la muscular de los vasos, atrofia cutánea porque la piel va perdiendo su elasticidad y el tejido conectivo y el tejido elástico se pierden en la piel, hay ginecomastía, hay obesidad abdominal con las estrías rojovinosas, algunas de las características del hipercortisolismo. Entonces, la causa más común nuevamente del síndrome de Cushing son los efectos secundarios de tomar medicamentos esteroideos antiinflamatorios. La enfermedad de Cushing afecta a las mujeres con más frecuencia que a los hombres. Entonces, en la clasificación tenemos, de acuerdo a la dependencia de la ACTH. Recuerden que, como se ha dicho en la clase anterior, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal sale del hipotálamo la CRH o la corticotrofina hormona, estimula en la adenohipófisis la producción de ACTH, ¿no? La adrenocorticotrofina hormona, y va a las suprarrenales para la producción fundamentalmente de cortisol. Entonces podemos tener cuadros que responden todavía al eje de la serie. Hay cuadros
que no responden a la producción y a la acción de la ACTH. Acá tenemos cuadros dependientes, que son los cuadros hipofisarios, como habíamos dicho. Los adenomas hipofisarios son más frecuentes que los adenomas suprarrenales, y también existen los cuadros de ACTH ectópica o cuadros de estimulación hipotalámica con aumento de la CRH, que estimula la CTH, y la CTH estimula la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces, estas son dependientes de la acción de la CTH y veremos con más detalle. No dependiente de la CTH quiere decir que la producción del cortisol a nivel de la suprarrenal es independiente de la ACTH, y por lo tanto en los adenomas suprarrenales la ACTH estará suprimida, la CRH estará suprimida y tenemos cortisol y las otras hormonas suprarrenales aumentadas. Puede darse en caso de adenomas, carcinomas o lo que se llama la hiperplasia adrenal macronodular o micronodular primaria, ¿no? Aquí el adenoma es un solo nódulo que está produciendo. El carcinoma también un solo nódulo. En cambio, la hiperplasia adrenal son varios nódulos de toda la suprarrenal es la que está hiperfuncionando. Y otras causas, exógeno y los llamados pseudo-Cushing, que son producidos por el alcoholismo, la depresión y la obesidad mórbida, o sea, las grandes obesidades que cursan con hipercortisolismo. La depresión mayor también cursa con hipercortisolismo, al igual que el alcoholismo. Paciente con cortisol mayor de 50 y no sabemos por qué. Muy bien. Y acá tenemos entonces de manera gráfica. Lo normal, baje, estimula en la hipófisis, acá está el hipotálamo, acá está la hipófisis, las suprarrenales, y entonces la ACTH estimula a y la retroalimentación del cortisol es tanto a la hipófisis como al hipotálamo. ¿Qué pasa en la enfermedad de Cushing? O son los síndromes ACTH dependientes, ¿no? La enfermedad de Cushing es cuando el adenoma está en la hipófisis. Una mayor producción de ACTH que estimula a la suprarrenal, produce mucho cortisol y el cortisol frena a la CRH, por lo tanto hay muy poca CRH. Sin embargo, como el adenoma está en la hipófisis, pues la retroalimentación del cortisol a la hipófisis no funciona. Por lo tanto, la CTH sigue siendo alta. Tenemos la secreción ectópica de ACTH, que quiere decir que hay otros tumores, sobre todo el tumor en células braquiales, que producen ACTH, una ACTH idéntica, ¿no?, que produce estimulación de las suprarrenales, produciendo mucho cortisol y por lo tanto se frena la CRH. Pero hay ACTH alta, hay cortisol alto. La característica de la producción de ACTH ectópica, es de que no se la puede frenar a esta ACTH a dosis muy altas de corticoide, como veremos en las pruebas diagnósticas. Y los síndromes de Cushing ACTH independientes, quiere decir que la lesión está en la suprarrenal, que produce mucho cortisol, la CRH frena a la CTH. Entonces tendremos CRH baja, ACTH baja y cortisol muy alto, ¿no? Y son los dos cuadros, tanto el adenoma único como la hiperplasia nodular primaria. Es decir, aquí toda la glándula, ¿no?, sin responder al eje normal que es la CRH y la CTH. Entonces, la autónoma de toda la glándula, cortisol muy alto y que frena la CRH y a la CTH.
un poco lo mismo. No, antes de eso, y es los tumores que producen secreción ectópica, ¿no? En orden de frecuencia, están los tumores carcinoides, intestino, páncreas, ovario, o el carcinoma microcítico de pulmón, hasta un 50% de los casos. Estos son los tumores de célula de avena bronquiales pulmonares. Luego hay tumores de los islotes pancreáticos, carcinoma medular de tiroides y el feocromocitoma y tumores cromafines. Entonces, estos son los tumores productores de ACTH que son más frecuentes. Esto es un poco lo mismo, ¿no? En la figura, ¿no? Donde hay los tumores dependientes de ACTH, que son la enfermedad de Cushing, el síndrome de ACTH ectópico, el síndrome de Cushing, adenoma suprarrenal. También está relatado de la misma manera, pero donde se incluyen las alteraciones en la expresión de receptores y la forma iatrogénica por la administración exógena y los síndromes, los pseudo-Cushing, alcoholismo, obesidad y depresión. Muy bien, los signos y síntomas que hemos repasado ya dentro de todo esto y algunos ejemplos de figuras donde vemos las estrías, vemos la cara en luna llena, la disminución del cabello, del pelo por efecto androgénico, con aumento de la seborrea, alteración a nivel de las uñas, una poiloniquia, la cara típica, la cara en luna llena, con una redistribución del tronco, grasa subcutánea, con adelgazamiento de las extremidades, ¿no? Y un gran abdomen, que es dentro de lo que se puede ver. Entonces, el diagnóstico es ante la sospecha que por la apariencia del paciente, por el fenotipo, ¿no? Entonces, vamos a medir el cortisol libre urinario. Todas estas pruebas diagnósticas se las realiza en régimen de ingreso hospitalario. Porque el hecho de que el paciente venga de su casa y automáticamente está elevando sus valores de cortisol. Los tenemos cortisol libre urinario, el test de Nugent, que es la administración de, se determina cortisol y ACTH a las 8 de la mañana del día 1, a las 12 de la noche del día 1 se da 1 miligramo de dexametasona y se determina cortisol y ACTH al día 2 en la mañana en ayunas. Entonces, lógicamente, si hay un problema suprarrenal, nosotros tendremos, dependiendo si es primario o secundario, el cortisol o la ACTH alta el día 1, ¿no? Y se mantendrán el cortisol y ACTH alta el día 2, a pesar de tomar el freno, que es 1 miligramo de dexametasona. También últimamente se está determinando cortisol a nivel de la saliva. Si estos test son negativos, se descarta un síndrome de Cushing y puede ser un pseudo-Cushing. Y si es positivo cualquiera de estos tres, entonces hablamos de un síndrome de Cushing. Tenemos que saber si es ACTH dependiente, ACTH independiente. Desde que se puede determinar ACTH ya es mucho más fácil, casi ya no se hacen estas pruebas, porque si medimos ACTH alta, pues es ACTH dependiente de la hipófisis. Pero si es muy alta, entonces es ACTH ectópica. Si queremos confirmar si es ACTH ectópica, frenamos con 8 miligramos de dexametasona. Y la forma de hacer es determinar cortisol ACTH día 1. El día 2, el mismo día 1 se empieza a dar a partir del mediodía 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas. Eso quiere decir 8 miligramos al día. Y después de la última dosis de dexametasona se determina cortisol y ACTH.
Si no se ha podido frenar, es ectópica de ACTH. En cambio, si se suprime, probablemente sea un adenoma hipofisario. Si acá tenemos ACTH baja y cortisol alto, es ACTH independiente y estamos hablando de adenoma o carcinoma o adrenal mixta, una displasia adrenal medular de Mac-Albrecht o receptores tisulares adrenales alterados, ¿no? Si nosotros tenemos secreción ectópica de ACTH o más bien no ectópica, sino probablemente hipofisaria, entonces se utiliza y se va en busca del adenoma hipofisario ante resonancia magnética y scan dinámico. En ocasiones esto no figura dónde está el adenoma hipofisario y para eso se realiza cateterismos petrosos bilaterales y si está en el lado derecho o izquierdo de la hipófisis, y entonces se diagnostica enfermedad de Cushing. El diagnóstico entonces es demostrar que hay hiperfunción, hiperconcentración de cortisol alta o baja, ¿no? Mediante estos exámenes que hemos indicado, ¿no? El diagnóstico diferencial de pseudo-Cushing en la obesidad Y. Aquí falta una S. El Cushing iatrogénico y lo que puede ser la depresión, ¿no? Son los tres diagnósticos diferenciales de pseudo-Cushing. El tratamiento, si es un tumor suprarrenal, es un adenoma, la suprarrenalectomía o la adenomectomía unilateral. Si es carcinoma sin metástasis, suprarrenalectomía unilateral. Con metástasis, suprarrenalectomía unilateral más exéresis quirúrgica de las posibles metástasis. Y posteriormente tratamiento médico con mitotano, timida, la metopirona o citostáticos, ¿no? Que son medicamentos que bloquean la esteroidogénesis. Entonces no se forman los esteroides. Hipofisaria, si es una enfermedad de Cushing, entonces habrá que hacer una adenomectomía transesfenoidal con un tratamiento previo de los bloqueadores a esteroidogénesis. Posteriormente se podrá hacer radioterapia hipofisaria o en último caso, si no podemos encontrar la hipófisis y para no quitar toda la hipófisis, lo que se hace es una suprarrenalectomía bilateral con tratamiento sustitutivo con mineralocorticoide y, si acaso amerita, con esteroides suprarrenales. O sea, con andrógenos suprarrenales. Es una ACTH ectópica, exéresis quirúrgica del tumor productor, si es posible, ¿no? Citostáticos y tratamiento previo con metopirona para no las cifras del cortisol. Vamos a ir rápidamente a los otros cuadros y vamos a ver la enfermedad de Addison, que se presenta con un cuadro de insuficiencia córtico-suprarrenal, ¿no? Como la aldosterona tiene un estímulo a nivel del sistema renina-angiotensina, entonces la aldosterona prevalece un poco, pero lo que más cae en la enfermedad de Addison, dependiendo de la cantidad afectada, pues son los glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales. Entonces nosotros tenemos algo de sintomatología que podemos ver si es un cuadro primario, es decir, que la lesión está en la suprarrenal, entonces tenemos mucha ACTH.
ACTH, recuerden que dentro de la estructura de la ACTH está la MSH o la melanoestimulante, hiperpigmentación de piel y mucosas, ¿no? Digo también porque la enfermedad de Addison tiene una causa inmunológica, ¿no? Una enfermedad autoinmune, ¿no? Que viene a ser la causa más común de la enfermedad de Addison. Disminución del vello axilar en la mujer, no en el varón, porque el varón mantiene el testículo, ¿no? Hay una emaciación, hay una pérdida de peso, hay una astenia, adinamia, pérdida de peso por efecto de los glucocorticoides. Los glucocorticoides no actúan como enzimas contrainsulares y por lo tanto hay una tendencia a la hipoglucemia, ¿no? La hiperpigmentación de piel y mucosas, les decía, hay una hipotensión arterial marcada de los mineralocorticoides y del cortisol, ¿no? Y la debilidad muscular por pérdida de masa muscular. En la etiología está la adrenalitis autoinmune, que se produce por factores genéticos o factores inmunológicos. En los países desarrollados, esta es la causa más frecuente. En nuestro país, la tuberculosis es lo más frecuente. Son las micóticas. En países desarrollados, la autoinmune más frecuente, la micótica después y la tuberculosa al último. En nosotros, tuberculosa primero, micótica después, autoinmune al último. Pero también hay cuadros hemorrágicos que dan las crisis adrenales en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es por una destrucción de las suprarrenales, ¿no? Por una necrosis de las glándulas. Hay procesos infiltrativos de otras enfermedades que se producen porque la suprarrenal es una glándula muy irrigada. Presencia de neoplasias primarias y secundarias, la iatrogenia por el consumo excesivo de corticoide y cuadros congénitos también. Entonces acá está en más detalle un poco las causas. En nuestro medio, tuberculosis, micosis, autoinmune. En los cuadros aislados, en el varón es más frecuente que en la mujer, pero en las neoplasias endocrinas mudos, en la mujer es más frecuente que en el varón, entre 30 y 50 años, ¿no? Hay anticuerpos contra la corteza suprarrenal, ¿no? Y en la cual hay una falla a nivel de las enzimas en la esteroidogénesis. Endocrina múltiple, tipo familiar, que se acompaña de hipertiroidismo, diabetes, insuficiencia ovárica y anemia perniciosa, también coexiste con la enfermedad de Addison. Y en la neoplasia endocrina múltiple 1, que es la menos frecuente, cursa con hipoparatiroidismo, candidiasis, insuficiencia suprarrenal, falla ovárica, anemia perniciosa, vitiligo y alopecia. También el cáncer o los linfomas metastásicos o la infección meningococcemia, que da lo que se ha descrito como las hemorragias adrenales, del meningococo, y ataca. Por blastomicosis, histoplasmosis, citomegalovirus y el SIDA. También hay enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, resecciones quirúrgicas bilaterales, bloqueo por uso de corticoides y hemorragia en la coagulación intravascular diseminada o el uso y tratamiento de anticoagulantes en altas dosis que producen entonces sangrado a nivel. Los cuadros secundarios, o sea, donde la lesión está en la hipófisis, puede ser aislada, o sea, que solo falla la ACTH, hipopituitarismo tumoral,
vejiga, las infiltraciones en las enfermedades de la sarcoidosis, la tuberculosis o iatrogénicas por uso de corticoides. También puede ser quirúrgicas, o sea, adenectomías a nivel de la hipófisis, uso de radiación o el uso de corticoides. Y terciaria cuando falla, ¿no?, que también puede darse en casos de que existan lesiones a nivel como el craneofaringioma, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre la insuficiencia secundaria y la primaria? Es que en la secundaria, hiperpigmentación, no hay grandes hidroelectrolíticas, ¿no? Y además, en la secundaria se acompaña, hay un déficit de hormona de crecimiento, de las gonadotrofinas y de la TSH, ¿no? Y son cuadros que tienen una pésima tolerancia al ayuno, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Addison hay un déficit de corticoides, de glucocorticoides, con hipoglucemias y poca tolerancia al estrés, mineralocorticoides con aumento de las pérdidas urinarias de sodio, de cloruro y de agua, disminución de la excreción del potasio. Y el déficit de andrógenos da una disminución del vello axilar y púbico en la mujer y se acompaña con oligomenorrea y la disminución de la libido. Aún no se ve mucho la déficit androgénica, no se manifiesta porque tiene los testículos que están produciendo. Entre las manifestaciones clínicas está la debilidad, dinamia, ausencia de la piel. Bueno, en los cuadros primarios hay una hiperpigmentación cutáneo-mucosa y también la presencia de vitiligo. Hay un adelgazamiento en general, tanto en los cuadros primarios y secundarios, síntomas digestivos como dolores cólicos que asemejan abdomen agudo, hay una hipotensión arterial, ¿no? Y estos cuadros son más manifiestos en los cuadros primarios que en los secundarios. Y síntomas gonadales, donde en la mujer hay amenorrea y en el varón pérdida de la o disminución de la libido, ¿no? Y sobre todo tenemos una hipoglucemia con adelgazamiento, que son circunstancias muy claras en aquello, ¿no? Al examen físico tenemos en los lugares de presión un oscurecimiento, es oscurecimiento típico en las encías, ¿no? Una diferencia a nivel en las palmas de la mano, la presencia de vitiligo. Y acá tenemos seguramente, son gemelas, vemos hermano, un oscurecimiento de la otra. El diagnóstico es por la determinación de hipocortisolismo en la sangre, ¿no? Y dependerá si es cuadro primario o secundario, la CTH estará alta o baja. En el cuadro primario la CTH es baja, perdón, en el cuadro primario la CTH es alta, en el cuadro secundario la ACTH es baja y el cortisol es bajo también. Y para eso existen pruebas de estimulación de la corteza suprarrenal con ACTH acuosa, que nos da una respuesta inmediata, sobre todo en los casos secundarios. En los cuadros primarios no hay respuesta a la ACTH, ¿no? Y hay esta prueba de hipoglucemia inducida por insulina que ya no se la hace porque es muy peligroso. El paciente se puede morir si tiene una insuficiencia suprarrenal importante y lo metemos en hipoglucemia para que produzca ACTH. Pues en lugar de producir ACTH, el paciente se muere. Pruebas de diagnóstico por imagen, que es importante. El tratamiento, dar glucocorticoides y dar mineralocorticoides, ¿no? El único medicamento que hay mineralocorticoide es el acetato de
fludrocortisona. Ahora, aquí en el tratamiento corticoide podemos tener hidrocortisona inyectable, hidrocortisona en tabletas, el uso de la prednisona, metilprednisolona, y no se aconseja la dexametasona porque no tiene efecto mineralocorticoide. En cambio, la hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona tienen algo de efecto mineralocorticoide, sobre todo la hidrocortisona. Rápidamente hablamos de lo que es el feocromocitoma, neoplasia neuroendocrina de células cromafines que biosintetizan, almacenan, metabolizan y secretan concentraciones elevadas de catecolaminas y sus metabolitos. 6 a 8 casos por millón de habitantes, quinta década de la vida, y la prevalencia en la población hipertensa es del 0,2 al 0,4%, o sea que no son muy frecuentes los cuadros. Hay el feocromocitoma familiar y el esporádico, origen con carga genética. En la fisiopatología, que ya no les voy a explicar con detalle, es que el feocromocitoma, cuyo defecto puede ser esporádico o familiar, ¿no? Puede dar efecto de masa, dolor a la palpación abdominal y de masa, o de hipertensión renovascular, ¿no? Efecto de masa. O la secreción de noradrenalina, que puede dar efectos gastrointestinales como oclusión o suboclusión intestinal, ileodinámico, ¿no? Y puede simular una perforación intestinal. Y también a nivel de las glándulas sudoríparas hay una diaforesis, ¿no? A nivel de orina se recolectarán las metanefrinas y el ácido vanilmandélico. Cuando hay la secreción de adrenalina o noradrenalina, pues ataca al sistema de conducción y al ventrículo cardíaco, donde puede producir arritmias o taquicardias, ¿no? Y la alteración de los ventrículos puede llevar a una hipertrofia ventricular y una insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos que la adrenalina y noradrenalina pueden atacar a las arterias, a los vasos arteriales, produciendo resistencia vascular y produciendo hipertensión arterial. Entonces, cuando existe este tipo de acción, esta resistencia vascular e hipertensión arterial puede afectar a las coronarias, dando una vasoconstricción y una isquemia e infarto miocárdico que puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Pueden dar cuadros cerebrales con convulsiones, cefalea y signos de focalización o de parálisis focalizada. A nivel de la piel, la palidez, y a nivel esplácnico, entonces tenemos insuficiencia renal y dolores abdominales. La triada del feocromocitoma, cefalea, diaforesis y palpitaciones, que se acompañan con crisis de hipertensión arterial. En la etiología está la regla del 10%. 10% son extraadrenales, 10% en niños, 10% múltiples o bilaterales, 10% malignos, 10% familiar, 10% recidiva después de la cirugía y 10% son incidentalomas, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial puede ser persistente, paroxística, o hay casos con normotensión arterial también. La determinación, sobre todo, de los metabolitos de las sustancias adrenales, ¿no? En la determinación plasmática o en orina de 24 horas de las metanefrinas, ¿no?
total o se pueden ser en fracciones. Para diagnosticar dónde está, se utiliza la tomografía, que es mejor que la resonancia, y la ecografía en casos de embarazadas o en algunos pocos casos la angiografía para localizar. La determinación de metadefrinas nos da el diagnóstico y para ubicar dónde está, pues hay esto. El tratamiento es la resección del tumor con tratamientos previos, médicos preoperatorios, porque una vez que se opera, la presión se cae. Y al caer, entonces tenemos que meter mucho líquido y sustancias presoras. El tratamiento médico previo a la cirugía es con la fenoxibenzamina, el prazosin también, otro bloqueador alfa, ya que el tratamiento con beta bloqueantes no tiene mucho éxito. Entonces, mejor con bloqueadores alfa 1. Y por último ya, si me toleran 5 minutos, el hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cohn o los aldosteronoma, el aldosteronoma suprarrenal. Pero también existe aumento en la secreción de aldosterona en la hiperplasia suprarrenal bilateral, que cursa con hipertensión, hipocalemia y renina plasmática baja. Esto es lo que nos indica que existe un tumor autónomo de producción de aldosterona, el hecho que haya hipertensión, potasio bajo y la actividad de renina plasmática baja. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, por el hiperaldosteronismo, la renina está suprimida, está baja. Entonces, si tenemos hipertensión, bajo potasio y aldosterona alta, pues con renina baja, que podemos decir que el tumor está en la suprarrenal. Luego, la incidencia de los hiperaldosteronismos en general, incidencia del 9.2%, prevalencia entre 13 a 20% de todos los pacientes hipertensos severos o refractarios al tratamiento. Cuando tenemos un paciente hipertenso y refractario al tratamiento, debemos pensar en un CON o una hiperplasia suprarrenal congénita tardía, parcial, o problemas de hiperaldosteronismo. Frecuente entre los 20 y 50 años, más frecuente en mujeres, y la etiología puede ser la hiperplasia adrenocortical bilateral o el hiperaldosteronismo idiopático, o el adenoma productor de aldosterona, o es el CON, el síndrome de Cohn. Otras, hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides, es decir, que hay hiperaldosteronismo secundario que se puede frenar con el uso de cortisol. La hiperplasia adrenal primaria y el carcinoma. En este otro cuadro tenemos los subtipos de hiperplasia adrenal bilateral, que es la más frecuente, hiperplasia adrenal unilateral, adenoma productor de aldosterona, el síndrome de Cohn, que es bajo, o el carcinoma productor de aldosterona, que también es bajo, ¿no? Y los hiperaldosteronismos familiares son rarísimos. Muy bien. ¿Cuál es la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿No? Ante una deshidratación con déficit de sodio o una hemorragia, hay una disminución del flujo sanguíneo con disminución de la presión arterial. Esto es detectado en las células del aparato yuxtaglomerular de los riñones y por lo tanto se empieza a segregar, a producir la renina. Y la producción de renina, la renina, entonces convierte de la angiotensinógeno producido por el hígado en angiotensina 1. Del pulmón
por la enzima convertidora de angiotensina, convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2, de hecho, es un vasoconstrictor arterial y que puede actuar a nivel también de la corteza suprarrenal, ¿no? Si hay una vasoconstricción arterial, hay un aumento de la presión arterial hasta que se estabiliza en valores prácticamente normales. Y puede haber, vamos a ver acá, que se puede producir un aumento de la liberación de aldosterona por efecto de la angiotensina 2. Hay liberación de la aldosterona. Esta liberación de la aldosterona a nivel de los riñones aumenta la reabsorción de sodio y agua, aumento de la excreción de potasio y de los hidrogeniones en la orina, y a esto da un aumento del volumen sanguíneo, porque hay una retención de sodio y agua, y esto aumenta la presión arterial también hasta que se normalice. Entonces tenemos por distintas vías la función del sistema renino-angiotensina, que lo que produce es vasoconstricción y produce hipertensión arterial con aumento de la aldosterona y la concomitante alteración de los iones sodio, potasio, hidrogeniones y el agua. Esto es un poquito más, tarda un poquito más, pero el efecto de la aldosterona, que produce vasoconstricción, de potasio, inotrópico sobre el corazón, con aumento de la eyección cardíaca y aumento de la presión arterial. También la aldosterona produce retención de sodio, con supresión de la renina, sodio intercambiable, aumento de la retención de agua con expansión del líquido extracelular, aumento del volumen plasmático, aumento de la eyección cardíaca. Una expansión del líquido extracelular, hay liberación de la hormona natriurética con inhibición de la bomba de sodio, aumento de sodio intracelular con disminución de aflujo del calcio, ¿no? En esta inhibición de la bomba de sodio dice un estímulo o una situación de escape de sodio. Aquí, celular y disminución del flujo de calcio da un aumento de la contracción musculovascular con una vasoconstricción también y aumento de la resistencia con la consabida hipertensión arterial. La presentación clínica producto de la hipertensión arterial: debilidad, calambres por falta de potasio, cefalea por la hipertensión, palpitaciones por la hipertensión, polidipsia y poliuria por la retención de líquido, ¿no? Y la hipopotasemia pronunciada, que este es uno de los puntos de diagnóstico, ¿no? Está presente esta hipopotasemia en un 20% de los pacientes. Es sospecha clínica, un resistente al tratamiento, hay una hipertensión con hipopotasemia, hallazgo incidental también de una masa adrenal que puede darse. El cuadro se caracteriza por un cuadro de hipertensión de inicio temprano y que se presenten en accidentes cerebrovasculares antes de los 40 años. Con ACVs antes de los 40 años hay que pensar entonces en feocromocitoma. De primer grado, perdón, de hiperaldosteronismo, ya estoy cruzado, de hiperaldosteronismo primario. Es ubicación del adenoma, o si es adrenal, la adrenalectomía uni o bilateral y el uso de la espironolactona, ¿no? Que es un bloqueador a nivel de la formación de la aldosterona. En casos de hiperplasia bilateral, de operar totalmente y quitar las dos suprarrenales,
efecto farmacológico con la espironolactona. Eso creo que sería todo. Bueno, me he pasado 5 minutos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta?